voy a estudiar un poco la palabra en Hebreos 11, 23, 24. Entonces aquí veo en estos dos versos dos grandes enseñanzas. La primera la titulé Preserva las promesas de Dios para ti. ¿Por qué? Volvamos un momento al verso 23. Y la palabra nos habla de que Moisés tuvo que ser guardado por sus padres durante 3 meses por causa del decreto del rey. Recordemos que el decreto del rey fue un decreto de muerte. Todo niño varón que naciera del pueblo de Israel debía ser lanzado al río. ¿Listo? Entonces Moisés nació en un contexto bien difícil, y aquí algo interesante para resaltar es el por qué los padres deciden guardarlo. Dice que ellos lo guardaron porque lo vieron niño hermoso y porque no temieron el decreto del rey. Entonces, preserva las promesas de Dios para ti. ¿Por qué? Porque analizando un poco lo que fue la vida de Moisés, encontró que Moisés terminó siendo una de las promesas de Dios para el pueblo, en el sentido de que termina siendo él quien es usado por Dios para liberar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, entendía que así nos puede pasar a nosotros, y de pronto en este tiempo hemos podido ver cómo se han levantado decretos de muerte y cómo de pronto este tema del COVID ha sido un decreto de muerte no solo que ha atacado a la vida misma, ¿sí?, sino que ha atacado las finanzas, sino que ha atacado la fe de las personas, sino que ha atacado esa seguridad, y ha venido entonces el temor, ha venido la preocupación, ha venido la ansiedad, ¿sí?, y que ha atacado las promesas de Dios. ¿Por qué? Piensen y hagan este ejercicio conmigo. ¿Qué promesas Dios les dio al principio de año? ¿Qué sueños, qué metas, qué logros se trazaron al principio de año y que de pronto, a causa de todo esto, de toda esta coyuntura que hemos vivido, de pronto las hemos empezado a olvidar, ya no las tenemos tan en cuenta? ¿Sí? Esos decretos de muerte quieren atacar las promesas de Dios para nosotros y aún los propósitos que Dios tiene con nosotros. Entonces es un tiempo para tomar la actitud que tuvieron los padres de Moisés. Lo vieron hermoso, vieron lo valioso que era. Veamos las promesas de Dios, lo valioso que son, y guardémoslas, preservémoslas. Amén. Lo segundo que veo es esfuérzate en tu llamado. El siguiente verso habla de que Moisés decide, cuando ya es grande, renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces vea qué repercusión tiene esto. Moisés decide dejar una vida de lujo, seguramente, decide dejar una vida en una posición de autoridad, una vida en riquezas, una vida en comodidad tal vez. ¿Y por qué? Yo quiero creer, y la Biblia no lo relata, pero quiero creer que simplemente Moisés un día se levantó y Dios puso en su corazón algo, y es que él tenía una identidad diferente, que él tenía un propósito diferente, que estar en un palacio, que estar gobernando, que estar siendo llamado hijo de la hija del faraón no era para él, sino que había algo más grande. Y él decide hacer esto, decide dejarlo para encontrarse con Dios, para encontrarse con su creador, para recibir un llamado, para ser formado por él. Y creo que estos son tiempos para vivir como Moisés vivió, renunciando a la comodidad, renunciando a los lujos de pronto, renunciando a cosas que no nos están sirviendo y que pronto están siendo obstáculo para que podamos servir a Dios de una manera genuina. Entonces son tiempos para levantarnos, como lo dijo Moisés, porque Moisés renunció a muchas cosas para vivir una vida en humildad, en servicio a Dios, para vivir una vida siendo formado por Él, recibiendo ese llamado y asumiendo ese llamado. Entonces, hasta ahí, para hacer un repaso, lo primero, preserva las promesas de Dios para tu vida, y lo segundo, esfuérzate en tu llamado.